Hola, bienvenidos de nuevo a matemáticas.net. Hoy vamos a ver cómo obtener la matriz de una aplicación lineal entre espacios vectoriales de dimensión finita sobre un mismo cuerpo y bases dadas previamente para cada uno de estos espacios vectoriales. Consideremos un espacio vectorial, como digo, V de dimensión n sobre un cuerpo conmutativo K y otro espacio V' de dimensión m sobre el mismo cuerpo conmutativo K y una aplicación lineal o morfismo de espacios vectoriales u homomorfismo de espacios vectoriales de V en V'. ¿De acuerdo? Bien, supongamos fijadas bases B y B' de V y V' respectivamente. Tales bases, voy a representarlas así, pues ESU1, ESU2, ESUN en este caso, y ESU1', ESU2' hasta ESUM' en este otro. Obviamente, si la dimensión es n, siendo n un entero positivo, habrá n elementos en una base cualquiera. Y si la dimensión es m, siendo m un entero positivo, habrá m elementos en una base cualquiera, de v y de v' respectivamente. Bien, pues, ¿cómo obtener la matriz que me permite trabajar de una manera analítica con esta aplicación lineal? Bueno, en primer lugar, debemos recordar que existen isomorfismos dados por las bases x sub b y x sub b' respectivamente entre v y v sub nk y v' y v sub mk. V sub nk es el espacio vectorial de las matrices columna con n filas y entradas en K, y este es el espacio vectorial de las matrices columna con m filas y entradas en K. Bien, el homomorfismo viene dado por las bases en el sentido que a cada elemento U de V le hacemos corresponder sus coordenadas x sub b de U en la base B, ¿vale? Entendidas como una columna de escalares. Y respectivamente aquí a cada vector U' de V' le hacemos corresponder sus coordenadas en la base B', entendidas como una columna de escalares, de elementos de K, en ambos casos. Recordemos lo siguiente: una aplicación lineal queda perfectamente determinada cuando obtenemos las imágenes de los elementos de la base del espacio inicial. Es decir, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Para obtener la matriz de B, B' en las bases B y B' de F, lo que voy a hacer es obtener las coordenadas en la base B' de cada una de las imágenes de los elementos de la base B. ¿De acuerdo? Es decir, f de ESU1, sus coordenadas en B', f de ESU2, sus coordenadas en B', y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bueno, si hago eso, veréis cómo, por ejemplo, f de ESU1, ESU2, ESUN, lo voy a entender como f de B mayúscula, de una manera sintética. Cuando hago la imagen de la base B, lo que estoy haciendo es realmente la imagen de ESU1, la imagen de ESU2, así hasta la imagen de ESUN. ¿De acuerdo? Esta matriz fila, que simbólicamente pongo así, se expresa de esta forma. Es la imagen de cada uno de los elementos de la base B. ¿Vale? Bueno, pues entendiendo esta matriz, como ya he explicado antes, puedo ver que cuando escriba f de b, estos vectores, los podré expresar como b' por la matriz en B' de f. ¿De acuerdo? Fijaos
¿Qué entiendo por esto a nivel matricial? Fijaos, sería f de b sería f de e sub 1 así hasta f de e sub n, como ya he expresado. ¿Lo veis? Luego, b' es la base. B', e sub 1', e sub 2' hasta e sub m'. Y esta matriz tiene por columnas las coordenadas en la base b' de cada uno de los vectores de la base b. Es decir, aquí tengo f de e sub 1, f de e sub n, pero esos son coordenadas en la base b', ¿vale? Son vectores columna. Bueno, ¿cuántas filas hay aquí? Evidentemente hay m, porque las coordenadas son m, porque estamos hablando de la base b', que corresponde a la base de un espacio vectorial de dimensión m, ¿vale? Entonces podría hacer fila por columna sin ningún problema a nivel matricial, ya que esta fila tendría m elementos y esta columna también tendría m elementos. O si preferís, sería una matriz de 1 por m por otra matriz de m por 1, ¿vale? Simbólicamente, como digo, de manera sintética. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que me doy cuenta fácilmente que obviamente f de e sub 1 será esto, porque es la expresión de f de e sub 1 en la base b'. ¿De acuerdo? Es decir, que esto es correcto. Bien, una vez entendido esto, vamos a ver cómo las coordenadas, que voy a poner ahora con corchetes, es decir, como ya he hecho antes, en lugar de escribir x sub b de u, voy a poner u entre corchetes b. Y en lugar de poner x sub b' de u', pues entre corchetes u', b'. ¿Vale? Una manera de hacerlo un poquito más sencillo a la hora de escribir, nada más. Bueno, pues como digo, vamos a ver cómo la imagen de u, sus coordenadas en la base b' va a ser igual a la matriz que acabo de sacar, b' de f por las coordenadas de u en la base b. Y esta sería la ecuación matricial de la aplicación lineal. ¿Lo veis? Esta en concreto. Para comprobar esta expresión me voy a fijar en lo que he puesto antes, que f de b era b' por la matriz en la base b', en las bases b', de f. ¿Vale? Si hago f de u, ¿de acuerdo? Eso tendría que ser un vector de v'. Por lo tanto, estaría expresado como b' por las coordenadas de f de u en la base b'. ¿Vale? Muy bien, pero si ahora nos fijamos cómo puedo hacer f de u una vez lo ponga directamente en la base, es decir, en lugar de poner u, pongo b por las coordenadas de u en la base b. Pongo b por las coordenadas de u en la base b. Esto es una expresión de u. ¿Vale? Teniendo en cuenta que esto es una aplicación lineal, esto sería igual a f de b por las coordenadas de u en la base b. ¿Por qué? Este es el paso importante. Porque si hago b por las coordenadas de u en la base b, lo que tengo es esto, el sumatorio de e sub j, x sub j, desde j igual a 1 hasta n. Si aplico f sobre esto, aplico f sobre este sumatorio, y si os dais cuenta, la linealidad me dejaría simplemente f de e sub j por x sub j. ¿Vale? Esa es una de las condiciones de la linealidad, la conservación de este tipo de cosas. Por lo tanto, esto se podría poner matricialmente como f de b por las coordenadas de u en la base b. ¿Recordáis lo que era f de b? ¿Vale? F de b era f de e sub 1, f de e sub 2, ¿vale? Bien, una vez tengo eso claro, ahora lo que voy a hacer es directamente igualar las dos cosas. Tengo esta expresión y esta, que corresponden evidentemente a lo mismo, porque sigue siendo f de u aquí y f de u aquí, ¿vale? Es decir, b' por las coordenadas
de u en la base b' es f de b por las coordenadas de u en la base b. Eso es así. Y ahora recordamos lo que era f de b. Era b' por la matriz en la base b' de f. Todo eso por las coordenadas en la base u de b. Y eso tiene que ser igual a b' por las coordenadas de u en la base b'. La unicidad de la expresión en una determinada base me hace igualar esto a esto. Porque veis que esto es b', y estos serían los escalares, y estos serían los escalares que les asocio. Si son iguales, si es lo mismo, y es en la misma base, los escalares tienen que ser iguales. Por lo tanto, la expresión de f de u, sus coordenadas en la base b', es igual a la matriz en la base b' de f por las coordenadas en u, las coordenadas de u en la base b. ¿De acuerdo? Esto termina mi explicación.